Cuidarnos del karma de no creer en nosotros mismos. Hola a todas y a todos, mis queridísimas y queridísimos Yavaras. Reciban la más cordial bienvenida a este clip número 16 sobre una nueva conciencia, también política, para este nuevo mundo. Muchísimas gracias por dejarme entrar en sus pantallas una vez más en este momento. En México necesitamos creer en nosotros mismos. Hemos hablado en estos clips sobre la importancia de creer en uno mismo y la verdad es que deberíamos de decirlo y considerarlo hasta que lo veamos hecho una realidad. ¿Qué significa realmente creer en uno mismo? Al final del video compartiré con ustedes lo que para la Kabbalah significa creer en uno mismo. Algo muy interesante. En México hemos venido de una historia de conquista con una revolución social fracasada y con una corrupción que creció sexenio a sexenio, sin excepciones. Una corrupción cínica que no ha acabado aún. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué seguimos viendo tanta corrupción? Desde cierta lógica, el problema, según yo, es que no hemos creído lo suficiente en nosotros mismos, ni como país, ni como personas, y entonces dejamos que nos ganen el miedo y la culpa. Y cuando dejamos que nos ganen el miedo y la culpa, tomamos de más, porque entonces en el fondo pensamos que el que agandalla no batalla, o que se es pendejo o pendeja si no se aprovecha la oportunidad de jalar agua para el propio molino y el de los cuates, cuando sale la oportunidad para hacerlo. Ahora sí que con miedo es fácil preguntarse qué pasa si se acaba, lo que sea, qué pasa si no me toca. Basta con recordar hace ya casi un año las compras de pánico de papel de baño aquí en México. Dice mi maestro el Rap Berg que el problema se reduce a una sola palabra, incertidumbre. Y bueno, de ahí viene el miedo y después el agandalle y después la culpa y después creemos que si nos flagelamos con la culpa lo suficiente pues pagamos la deuda, pero en realidad no arreglamos nada y el ciclo continúa. Se nos olvida que más allá de las leyes mexicanas, que con todo respeto no son respetadas por casi nadie, están las leyes espirituales. Y ahí está la ley de causa y efecto, que básicamente dice que a toda acción le corresponde una reacción de igual o mayor intensidad. Tal como la tercera ley de Newton, quien de hecho también estudiaba Kabbalah. Aquí entre paréntesis aprendí ya, yo siendo estudiante en el centro de Kabbalah, que de hecho la copia del Zohar de Isaac Newton, conocida como Kabbalah de Nudata en su traducción al latín, se encuentra en el famoso Trinity College en Cambridge, Inglaterra. Ahora sí que cerrando el paréntesis, ahí en el Zohar se explican muchísimas de estas cosas que la ciencia fue descubriendo y sigue descubriendo siglos después, como por ejemplo la física cuántica, la famosa teoría de las cuerdas y la concepción del tiempo, por citar algunas más o menos recientes. Cerremos paréntesis ahora sí. Ahora, falta de conocimiento de la ley de causa y efecto nos tiene sumidos en una sociedad que nada más no ha logrado escapar de la corrupción. Pues en un acto de corrupción tendrá otro y otro y otro, y así me atrevo a decir que estamos como atrapados, ¿no? Pues como en el ciclo y la rueda del karma, como en el karma que cantaba Radiohead, tiene su propio policía para hacer pagar a quienes lo infringen. Es simple y el universo no se equivoca, a cada quien nos tocarán las consecuencias de nuestros actos, queramos o no. No creemos en nosotros mismos y nunca es tarde para hacerlo. Lo peor que tiene no creer en uno mismo no es que solamente no creemos en uno mismo, sino que no creemos también en los demás y que pues ahora sí que desconfiamos de ellos, ¿no? No solamente no creemos en ellos, sino que desconfiamos de ellos e incluso los envidiamos. Está la clásica, no sé si anécdota o intento de chiste sobre el cuate que vendía cangrejos en la frontera, que cargaba dos cubetas, una con tapa para los cangrejos del lado de Estados Unidos y una sin tapa para los cangrejos mexicanos. Y así estaban marcadas sus cubetas, mexicanos, gringos, ¿no? ¿Cuestan lo mismo? Le pregunta un cuate, alguien por ahí, ¿no? Dice, no, los del gabacho cuestan el doble. ¿Y por qué tienen tapa? Ah, es que si no se escapan, ¿no? Y pues, ¿por qué la cubeta de los mexicanos no tiene tapa? No, pues eso es cuando uno trata de salir, los demás cangrejos lo jalan para abajo. En cambio, bueno, los gringos hasta se ayudan unos a otros y parece que hasta se organizan. Y cuando ves ya no hay ni uno y ya se salieron todos. ¿Y qué pasa? Después nos preguntamos por qué fallamos como nación. Ya hemos hablado en estos clips sobre este magnífico libro de Daron Acemoglu y James Robinson, que básicamente dice que los países que prosperan lo hacen porque tienen instituciones inclusivas, es decir, instituciones que están para servir a la gente y no para servirse de la gente. Mientras que los países que fracasan tienen instituciones extractivas, es decir, instituciones diseñadas para saquear, para jalar agua para el molino de unos cuantos, sin importar el servicio a las personas. Los grandes líderes de las naciones han sido muchas veces personas humildes, empáticas, resilientes. Ahora que la pandemia nos puso de moda esa palabra de resiliencia, pero también personas con autoconocimiento y autorreflexión, además de la capacidad de crear equipos buenos y efectivos, y bueno, también han sido grandes comunicadores y en muchos casos excelentes contadores de historias. Justo acabo de iniciar un curso maravilloso en la plataforma de Masterclass, ampliamente recomendable, tanto el curso como la plataforma. Lástima que, bueno, aún no monetizamos este canal de YouTube,
pues si no les cobraría por la mención a los de Masterclass y después les invitaría a ustedes unas chelas. No, la neta es que está buenísima la plataforma. Hace un par de años tomé un curso buenísimo de guión con el escritor Aaron Sorkin, que estuvo muy bueno. Y bueno, ayer más bien me acabo de enrolar en uno de historia de liderazgos presidenciales de Estados Unidos, impartido por una historiadora buenísima y biógrafa de varios presidentes, Doris Kearns Goodwin. Buenísimo el curso para quienes les interese algo de historia o de liderazgo. Y bueno, esto habla de las cualidades que mencioné, habla ella, que han estado presentes en los presidentes de Estados Unidos que ella mejor conoce, que son Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt y Lyndon B. Johnson. Todos obviamente admirables líderes, a quienes de hecho les debemos mucho en el mundo entero, no tanto por el gran liderazgo que ejercieron en su país, sino por el impacto positivo global que tuvieron para toda la humanidad. Pero bueno, de eso no hablaremos en este clip. Lo que sí quiero decir en este clip son un par de cosas que de hecho me cuestioné como mexicano. En primer lugar, que no tenemos una plataforma mexicana como Masterclass, así, con ese tipo de cursos, con ese enfoque. Una plataforma en la que alguna historiadora o biógrafa o biógrafo hablen, pues digamos, así de cosas tan prácticas como historia de presidentes y liderazgo, sacando lecciones que se puedan aplicar para la vida. No sé, pensemos en Francisco y Madero González, en José María Morelos y Pavón, en Venustiano Carranza, en Lázaro Cárdenas del Río, en Benito Juárez García o incluso, y voy a decir aquí un poco de énfasis porque tiene que ver con lo que estamos viviendo, incluso en Manuel Ávila Camacho. Y a este último no tanto por haber fundado el IMSS, por cierto, hoy en una crisis del terror, sino por haber buscado y logrado unidad nacional, por haber puesto fin a las confrontaciones salvajes de la Guerra Cristera y por haber saltado en contra de la arbitrariedad autoritaria nazi en la Segunda Guerra Mundial a nombre de México. Y bueno, más que nada también por haber completado la transición del poder militar al poder civil, cosa que no fue fácil y que tendríamos que tener muy en cuenta ahorita que el presidente actual está dándole tanto juego al honorable ejército mexicano, con todo y que tantos analistas han advertido de los peligrosos riesgos de hacerlo. Por cierto, un saludo al ejército mexicano, una de las más respetables instituciones que tenemos. Y bueno, solamente que no nos gustaría verlo coqueteando con el poder, Dios no lo permita. Ávila Camacho y hasta ahí yo llevaría la lista de legados positivos de presidentes de México. La verdad es que después no sé qué nos pasó. Con todo respeto a los legados realmente importantes que hayan podido dejar o creído que dejaron cualquiera de los demás presidentes de México, digo, sería bueno rascarle y de seguro encontraríamos cosas que valgan muchísimo la pena. Pero realmente legados de líderes de talla mundial, así de líderes que se hayan caracterizado por creer en sí mismos y en un México a la altura de su potencial, yo no veo mucho. Pero si alguien por aquí tiene algo, por favor póngalo en los comentarios. A lo que voy es que sería increíble tener una plataforma así como esa de Masterclass con historiadores de talla, hablando no solamente de historia, sino de liderazgo, de líderes mexicanos, de líderes de país, que hayan dejado un legado importante al cual pudiéramos sacarle alguna aplicación práctica en este presente. Creo que no vendría nada mal, incluso justo ahora. Liderazgo, nos dice por ejemplo Doris Kearns Goodwin en su curso. Liderazgo es la habilidad de usar talento, habilidades e inteligencia emocional para movilizar a las personas hacia un propósito común y que ese propósito común haga realmente una diferencia positiva en las vidas de las personas. Vaya, diferencia real, no imaginada. Es un hecho que estamos carentes de líderes así. Y esa es la otra cosa que pensé y que de hecho quiero platicar aquí hoy. ¿En qué momento nos perdimos? ¿En qué momento de nuestra historia dejamos de admirar a nuestros líderes? Y más aún, ¿en qué momento dejamos de creer en nosotros mismos? Y de hecho, esto creo que es la consecuencia de lo anterior. Fue también precisamente en el sexenio de Ávila Camacho de 1940-46 que México agarró más fuerza la llamada época de oro del cine mexicano que había empezado en los años 30 y que no llegó ya viva a los 70 que vieron nacer de hecho el cine de las ficheras, que de hecho si bien tiene buenísimas películas, ahora sí que don't get me wrong, como dicen, no estaba ni de lejos a la altura de un cine de verdadera confianza en sí mismo, de un cine respetable. Curioso que también haya sido a través del cine cuando Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro hayan de alguna manera dado un salto cuántico en la recuperación de la confianza mexicana. Insisto, todo va de cómo creemos en nosotros mismos, del valor que nos damos y que damos al mundo. Y bueno, ahora sí que el valor que damos al mundo tiene que ver también con cómo lo reflejamos, en creaciones auténticas que dejan de ser una imitación chafa de algún otro talento, de alguien más o de la creatividad ajena. En serio, ¿qué nos pasó y cómo vamos a levantarnos? ¿Qué pasó con nuestros líderes que de verdad buscan el mayor bien de la gente de un país? ¿En qué momento llegamos al punto de tener actualmente un presidente que divide a la sociedad en buenos y malos, enfrentando a unos con otros,
y que ha hecho todo lo posible por aferrarse a lo que él considera sus verdades, sin importarle las consecuencias, sin importarle el daño a la naturaleza y al planeta, sin considerar al mundo como es hoy y tratar de llevar a cabo políticas como las de los años 70 en México, que además fracasaron, igual que el cine de las ficheras, digo, sin ofender, y sin importarle que personas mexicanas peleen con otras personas mexicanas para defenderlo o para denostarlo. ¿En qué momento dejamos de tener líderes de verdad, con visión, con empatía, con humildad real y que realmente gobernarán para el verdadero mayor bien, no para su propio y egoísta entendimiento del bien? Estamos hoy carentes de líderes como los del curso de Doris Kearns Goodwin, pero nunca es tarde. Lo que yo creo, y lo hemos hablado en estos clips, es que podemos, y no solo podemos, sino que debemos construirnos mejores líderes. Cada una y cada uno de nosotros, hoy estamos en ese momento de la historia en el que todos podemos y debemos ser líderes, pues necesitamos líderes cada vez mejores para enfrentar los retos actuales que no son menores. En la era que va de salida, ahora sí que el mundo que estamos viendo atrás, es importante, era importante el poder de los gobiernos anteriormente, ¿no? Decía Thomas Mann que en su tiempo el destino del hombre se definía en términos políticos. Hoy yo creo que más bien el destino de la humanidad se verá definido por personas empoderadas que aportan al bienestar colectivo y del grupo y del planeta. Personas como tú y como yo que estamos haciendo lo mejor que podemos para ayudarnos, para dejar una mejor huella en un mundo mejor, pensando en los demás, pensando en el planeta, pensando en el mundo que le vamos a dejar a quienes vengan después. Para ello necesitamos creer en nosotros mismos. Ahora, ¿qué significa para la Kabbalah creer en ti mismo? Rav Yehuda Ashlag, el fundador del Centro de Kabbalah, lo dijo de una manera que me pareció muy hermosa. Y bueno, no es una cita textual, sino que más bien la escuché de mi maestro David Itik en una clase de Zohar. Creer en ti mismo significa saber que puedes enfrentar los retos que se te están presentando. Ahora sí que en el mundo, y no solo en México, la hemos visto muy difícil, pero estaremos bien. Estos retos nos han llevado a crecer y sobre todo a creer en nosotros mismos, a sacar la garra, como dicen por ahí. Y bueno, pues saber que podemos. Por sombrío que se vea el panorama, podemos juntos y juntas reinventarnos como un mejor mundo. Ahora sí que en México un mejor país. Creer en nosotros, saber que podemos construir el país que sabemos que tenemos el potencial de ser. Ser como el águila, como dijimos en otro clip, ir por encima de nuestros egos y de las tentaciones autoritarias, antidemocráticas que hemos visto por ahí amenazando recientemente. Podemos ser mejores y yo estoy seguro de que lo estamos logrando. No llegamos hasta aquí solo para llegar hasta aquí. México, siendo uno de los 4 polos espirituales más importantes del mundo, todavía tiene muchísimo más que decir, muchísimo más que hacer y sobre todo muchísimo más que ser. ¿O qué onda? Comenta, suscríbete, sigamos platicando, nos vemos en el siguiente clip y espero también en el siguiente México. Todo lo mejor.